Buenas tardes alumnos. Bueno, a través de este quinto video vamos a tratar de desarrollar el tema ecuaciones de segundo grado, pero ya viendo, digamos, viéndolo de un punto de vista práctico. Por eso hemos planteado el título Problemas de aplicación. Es decir, cómo nos va a permitir resolver problemas de la vida real utilizando las ecuaciones de segundo grado. Bien, vamos a ver dos problemas. En el primer caso, en uno de ellos se plantea de la siguiente forma y dice: la diagonal de un rectángulo mide 10 centímetros, ¿sí? Hallar sus dimensiones si un lado mide 2 centímetros menos que el otro. Bien, cuando uno lo plantea de esta forma, evidentemente lo primero que deberíamos hacer es tratar de graficar los datos que me está planteando el problema. Lo primero que yo recomiendo es que dibujemos el rectángulo, ¿sí? Acá hemos dibujado un rectángulo cuyo ancho no conocemos y cuyo largo tampoco conocemos. Y me dice, el dato me dice que la diagonal mide 10 centímetros. La diagonal siempre es la línea que une los vértices opuestos, ¿sí? Entonces ese dato lo conozco y vale 10. Después me dice que yo debo encontrar cuánto vale las dimensiones, es decir, cuánto mide el largo y cuánto mide el ancho, ¿sí? Si un lado mide 2 centímetros menos que el otro. Un lado mide 2 centímetros menos que el otro. Entonces yo evidentemente el largo de este rectángulo no lo conozco y lo voy a llamar X, y el ancho, como mide 2 centímetros menos, voy a colocar X menos 2. Bien, entonces allí ya tenemos una figura que, si ustedes ven, la podemos subrayar. Es un triángulo rectángulo, ¿sí? Que lo vamos a representar acá, donde tendríamos el lado este A, este lado B y este lado C. Hay un teorema que nos permite relacionar los tres lados, que es el teorema de Pitágoras, y que básicamente decía que si A lo elevo al cuadrado y lo sumo con B al cuadrado, va a ser igual al lado mayor, o sea, C elevado al cuadrado. Bien, este teorema, que es el teorema de Pitágoras, que no es un tema que es digamos, de cursos anteriores, lo utilizo para este ejemplo. Bien, entonces vamos a volcar el teorema de Pitágoras en nuestro triángulo, ¿sí? Que sería entonces este lado al cuadrado, por eso tenemos aquí el cuadrado, más el cuadrado de este otro lado. Como estoy hablando del cuadrado de este lado, coloco paréntesis, al cuadrado va a ser igual a ¿quién? A este lado, que es la diagonal, que vale 10 elevado al cuadrado. Bien, fíjense entonces ustedes la similitud entonces entre usar el teorema de Pitágoras en este triángulo, y en este caso tendríamos exactamente la misma figura y podríamos utilizar entonces el teorema de Pitágoras. Bien, bueno, ahora vamos a pasar a desarrollar esta expresión que está acá. Al observar acá nos aparece un x cuadrado. Eso nos da indicio de que ya estamos hablando de una ecuación de segundo grado. Bien, esta expresión que está entre el paréntesis x menos 2, ustedes la deben recordar de cursos anteriores, y está referida a la expresión del cuadrado de un binomio, que la he resumido acá en este recuadro para recordar simplemente, pero ustedes deberían conocerlo. Y decía que decía la suma de un cuadrado, el cuadrado de un binomio decía que es igual al cuadrado del primer término, o sea, de A, más el doble producto del primer término, o sea, A por B, y más el segundo término, o sea, B elevado al cuadrado. Bien, esta expresión matemática que me permite resolver el cuadrado de un binomio es la que voy a utilizar para resolver esta parte que tenemos acá del ejercicio. Bien, y allí tendríamos lo siguiente. Dijimos el x al cuadrado, bajamos tal como está. Esto va a ser elevado al cuadrado aplicando el cuadrado de un binomio. El cuadrado de un binomio, la fórmula decía más, pero como acá tenemos un signo menos, tendríamos menos el doble producto, ¿sí? Multiplicado por este valor que es x, y multiplicado por este valor que vale 2, más este valor que está acá elevado al cuadrado, o sea, menos 2 entre paréntesis al cuadrado. Eso va a ser igual a la diagonal al cuadrado. Bien, bueno, esta parte que está acá, ustedes la deberían recordar para que no tengan problema en la interpretación de dónde sale, ¿no?
pero básicamente es aplicar la fórmula que tenemos acá en este otro costado. Bien, bien. Como paso siguiente tenemos x al cuadrado, 1x al cuadrado más otro x al cuadrado, me quedan 2x al cuadrado. Bien, acá tenemos menos 2 por x y por 2 me queda menos 4x. Y acá tenemos esto que está entre paréntesis negativo elevado al cuadrado me da 4 positivo. Y por último 10 al cuadrado me da 100. Bien, ese 100 lo voy a pasar yo al primer miembro porque acuérdense que para poder resolver una ecuación de segundo grado en el segundo miembro que tenía que tener 0. Entonces ese 100 va a pasar restando. Que cuando lo reste y lo aplique con este que está sumando me va a quedar directamente menos 96. Por lo tanto la ecuación quedaría finalmente 2x al cuadrado menos 4x menos 96 igual a 0. Bien. Bueno, esto ya es una ecuación de segundo grado completa, porque para resolver la misma, acuérdense que debíamos encontrar cuánto vale el A. Acuérdense que el A en este caso valdría 2, el B sería menos 4 y el C sería menos 96. Vamos a aplicar a esto, acuérdense la fórmula esta que era la fórmula de Bhaskara, menos B más menos raíz cuadrada de B cuadrado menos 4a por c sobre 2 por a. Entonces, si yo tengo la fórmula y tengo los datos, lo único que tengo que hacer es reemplazar eso y resolver. Entonces me va a quedar menos, ¿sí? Que dice la fórmula, el b vale menos 4, por eso coloco acá el menos 4, más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, o sea, sería menos 4 al cuadrado, menos 4 por a que vale 2 y por c que vale menos 96, dividido en 2 por a que vale 2. Bien, si resolvemos eso me va a quedar menos y menos, me queda positivo 4, más menos, raíz cuadrada, menos 4 al cuadrado me queda 16, y acá tendríamos menos por menos, me queda más, 4 por 2 son 8, 8 por 96 me queda 768 dividido en 4. Bien, paso siguiente tendríamos 4 más menos la raíz cuadrada, si sumo el 16 más 768 me queda 784, línea de fracción 4. Ahora estaríamos ya en condiciones de abrir en dos soluciones, una x1 que va a ser 4 más 28, línea de fracción 4, 28 más 4, 32, 32 sobre 4 me queda 8, 8 positivo. Bien, mientras que en el caso x2 me va a quedar 4 menos 28 sobre 4, me va a quedar menos 24 dividido en 4, me queda menos 6. Bien, evidentemente nosotros acá, como dijimos, una ecuación de segundo grado nos puede llegar a generar dos soluciones, en este caso 8 positivo y 8 negativo. Bien, no tenemos que perder de vista que nosotros estamos hablando que necesitamos conocer cuánto mide el largo de este rectángulo y el ancho de ese rectángulo. Entonces, si yo considero el valor que dijimos menos 6, acá como solución no puedo tener un rectángulo con un largo menos 6. O sea que por lo tanto quiere decir que el valor de menos 6 no sería la solución aplicable para este ejemplo práctico. ¿Sí? ¿Cuál sería el valor aplicable? 8. Porque 8, si lo coloco acá, quiere decir que este rectángulo va a medir 8 centímetros. ¿Sí? Y el ancho va a medir 8 menos 2, o sea, 6 centímetros. ¿Sí? Que lo tenemos acá. Entonces, si tomamos la solución x2, que esto vale 8, y como el ancho mide 8 menos 2, tendríamos que el ancho mediría 6 centímetros. Bien, bueno, en este ejemplo podemos ver entonces cómo realmente esta herramienta matemática nos permite resolver un problema que es, desde el punto de vista práctico, a veces difícil de interpretar.
Bueno, vamos a ver ahora un segundo ejemplo. Y dice lo siguiente. Un campo de fútbol mide 30 metros más de largo que de ancho y su superficie es de 7.000 metros cuadrados. Hallar las dimensiones del campo. Bueno, como dijimos en el problema anterior, lo primero que tenemos que hacer es hacer una representación gráfica. Un campo de fútbol es una figura como un rectángulo donde, digamos, ¿qué tengo como dato? El dato que yo tengo es que la superficie de este rectángulo es de 7.000 metros. Recuerden ustedes que superficie es el producto del ancho por el largo. Es decir, ancho por el largo. Bien. Me dice que yo debo encontrar las dimensiones de este campo. Pero ¿cuál es el dato que me plantea? Me dice que ese campo de fútbol mide 30 metros más de largo. Si este es el largo y este es el ancho, ¿sí? Al ancho no lo conozco, por eso le llamo X, ¿sí? Y el ancho, perdón, y el largo va a ser X más 30. Entonces, fíjense en ustedes que como interpretando el problema y colocando los datos que me dan, puedo tener esto resumido de esta forma. Y ahora vamos a proceder a ver cómo podemos interrelacionar estos datos. Nosotros me están diciendo que la superficie es de 7.000 metros cuadrados. Dijimos que la superficie es el producto del ancho por el largo, es decir, el ancho en este caso es X multiplicado por el largo, que sería paréntesis X más 30, ¿sí? Ese producto me tiene que dar 7.000. Bien, ahora vamos a desarrollar eso aplicando acá propiedad distributiva. X por X me queda X al cuadrado, X por 30 me queda 30X, y ese 7.000 que está en el segundo miembro lo voy a pasar al primer miembro. Si está positivo va a pasar restando, o sea, me va a quedar menos 7.000 igual a 0. No se olviden siempre que una ecuación de segundo grado debe terminar el segundo miembro quedar en 0. Y a partir de allí yo voy a sacar los datos de cuánto mide A, que en este caso el A estaría 1, cuánto mide el B, que en este caso sería 30, y cuánto mide el C, que es el término que no tiene la X, que sería menos 7.000. Entonces, conociendo A, conociendo B y conociendo C, vamos a utilizar la fórmula de Bhaskara, vamos a reemplazarla y vamos a tener lo siguiente. Menos B, que sería menos 30, más menos la raíz cuadrada de B al cuadrado, o sea, 30 al cuadrado, menos 4 por A que vale 1, por C que vale menos 7.000. Fíjense en ustedes, no se olviden siempre de colocar el paréntesis. Línea de fracción 2 por A que vale 1. Desarrollando un poquito esto, que es simplemente álgebra, me va a quedar menos 30 más menos 30 al cuadrado, me queda 900. Acá tenemos menos por más y por menos, me queda más. 4 por 1 y por 7.000 me queda 28.000. Línea de fracción 2. Bien. Sumando el 900 y el 28.000 me quedaría 28.900. Si a eso le calculo la raíz, me va a quedar 170. Entonces, acuérdense ustedes que vamos a tener acá una solución X1 en donde tendríamos menos 30 más 170 dividido en 2 me da una solución X1 70. Y la otra solución va a ser menos 30 menos 70 menos 170 va a ser menos 200 dividido en 2 me va a quedar menos 100. He obtenido por lo tanto dos soluciones como en el ejemplo anterior, donde una es positiva y la otra es negativa, ¿sí? Evidentemente, como dijimos, no podemos tener un estadio o una cancha de fútbol, como es el caso que se plantea acá, donde el valor sea negativo. Entonces, el valor digamos, de las dimensiones tiene que ser siempre positivo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la solución que voy a tomar de las que acabo de obtener? Es la 70. Entonces, vamos a decir que el ancho de este estadio mide 70. Y el largo
¿sí? El ancho, entonces, perdón, el ancho va a ser 70. Y el largo va a ser 70 más los 30. Por lo tanto, va a ser 100. Bueno, de esta forma, entonces podemos concluir y apreciar cómo realmente esta herramienta matemática, que es ecuaciones de segundo grado, lo puedo volcar para resolver problemas de la vida práctica y que a veces no conocemos para qué realmente nos sirve. Bien, bueno, espero que les haya servido y bueno, en breve me estaré comunicando con ustedes nuevamente para pasarles las actividades que deberán resolver para completar esta etapa del programa. Muchas gracias.